Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús se dirigía a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Lo último que habíamos leído es que Jesús había estado predicando en la llanura después de que había elegido a sus discípulos, que había invitado a todos a comportarse como hijos del Padre misericordioso, y al final les dijo que escuchar sus palabras, si no se ponen en práctica, equivaldría a construir una casa sobre la superficie de la arena, porque a la hora de las pruebas se derrumbaría totalmente. Por el contrario, quien escuche su enseñanza, sus palabras y las ponga por obra, se parece a un hombre que edifica sólidamente sobre roca. Cuando vienen las tempestades de la intemperie, chocarán contra la casa, pero no lograrán derrumbarla. Después se nos dijo que Jesús entró a Cafarnaúm y un centurión, pagano por cierto, pero que parecía un hombre temeroso de Dios, teniendo noticias de la presencia de Jesús en Cafarnaúm y teniendo en su casa un esclavo a punto de morir, le envió una doble embajada. Primero a unos ancianos judíos que intercedieron por él y por su enfermo ante Jesús, presentándoselo como un hombre que amaba a los judíos y les había construido una sinagoga. Después vino otra comisión de amigos del centurión que presentó como argumentos la indignidad de un pagano y la autoridad de Jesús, como para decirle a la enfermedad, a la muerte, que se retirara, porque le dijo: «Yo estoy bajo la autoridad de otros, pero yo también tengo autoridad, y si yo digo un criado hace esto, lo hace; si digo un soldado ve, el soldado va». Y así Jesús escuchó la argumentación de este hombre y les dijo a los presentes que en Israel no había encontrado una fe como esta. Se retiraron todos y cuando llegaron a la casa del centurión encontraron aliviado a su esclavo. Después de esto se nos relata que Jesús viajó de norte a sur, del noreste hacia el suroeste. Viajó aproximadamente unos 60 kilómetros. De Cafarnaúm a Nazaret hay 50, y de Nazaret a Naín otros 10 más. Allí Jesús iba caminando acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Resulta que al llegar a ese sitio lo precedía una historia, porque allí el profeta Eliseo había hecho el milagro de resucitar a un niño, hijo único de una viuda en Sunem. Cuando ellos llegan a la entrada de la población,
viene saliendo un cortejo fúnebre que se dirige a sepultar a un joven. Este joven se puede identificar porque lleva normalmente el féretro abierto, y la madre de este joven era una viuda y no tenía más hijos. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jesús es presentado primero como maestro porque viene acompañado por sus discípulos, pero aquí San Lucas nos dice que es el Señor. Se va a comportar como el Señor y lo va a mostrar que es el Señor sobre la vida y sobre la muerte. Primero va a tocar un ataúd que debería de serlo impuro y no lo hace impuro. Va a consolar a una mujer, esta viuda, y le va a decir, después de conmoverse íntimamente por su sufrimiento, que no llore. Al acercarse al ataúd, lo toca e inmediatamente los que lo estaban transportando se detuvieron. ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? No lo sabemos, pero ellos detuvieron su marcha. Este Jesús que se comporta como Señor se acerca al joven y le imparte una orden. No le dice su nombre, solamente lo llama joven y le dice: yo te lo mando. Es interesante porque en el pasaje anterior se trataba de un esclavo que se estaba muriendo y una orden o un deseo de Jesús era suficiente para que se aliviara, y fue un deseo el que lo alivió y evitó su muerte. Pero ahora se trata de un joven que ya está muerto, tan muerto está que ya lo llevan a sepultar. Y Jesús, al acercársele, le ordena tajantemente: levántate. Y el que estaba muerto escuchó la voz de Jesús, se enderezó, se incorporó, y de sus labios empezaron a resonar palabras. Comenzó a hablar cosas que no están reportadas en el Evangelio, pero no empezó a hacer ruidos solamente. Estaba emitiendo palabras concretas, conceptos que posiblemente se entendían, por eso dice que comenzó a hablar. Jesús le entregó a su madre este hijo único, y cuando todos vieron este espectáculo tan impresionante, por naturaleza se llenaron de temor. ¿Cómo es posible que alguien vuelva de la muerte y delante de ellos que lo iban a sepultar? Y entonces reaccionaron religiosamente y comenzaron a glorificar a Dios por esto que estaba sucediendo. Ya su tradición tenía en la historia 2 eventos parecidos de 2 profetas, de Elías y de Eliseo, que en esa región habían resucitado también a muertos mucho más jóvenes, pero hijos únicos también de viudas. Y Jesús le está haciendo resucitar a esta viuda, su hijo, que estaba a punto de ser sepultado. Y por eso es que de los labios de esta muchedumbre resuena una afirmación: un gran profeta ha surgido entre nosotros. ¿A qué equivale esto? Equivale también a uno de los profetas antiguos se ha levantado o ha resucitado entre nosotros. Eso es la equivalencia y la traducción de esta expresión popular al contemplar en esta escenografía la resurrección de un joven. Uno que tiene el poder de los profetas, uno que viene de parte de Dios, se ha levantado, y a ese pueblo que es Naín, donde había llanto y amargura, se convierte su nombre en dulzura al ver la obra del Señor, que resucitó a un muerto, a un joven que estaba a punto de ser sepultado. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y las regiones circunvecinas, pero tenemos que recordar que es la segunda vez que San Lucas nos habla de Judea, y ellos se encuentran realmente en Galilea. Por eso Judea, para San Lucas, que no era de la región, es sinónimo del país de los judíos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.